Hermanos, como título le he puesto Ocupa tu mente. Ocupa tu mente. Algunos dirán, ¿va a hablar de psicología o qué el hermano? Sí, pero no, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo y por qué le he puesto de esta manera. Hermanos, usted no me podrá dejar mentir que pensamientos son los que determinan su comportamiento, ¿sí o no? Sí. Eso, dejando la psicología y no voltee a ver eso, volteemos a ver en nuestra propia vida. Cuando usted trae un problema, ese problema está en su mente, ¿sí o no? Y ese problema, ¿qué le causa en su vida? Distracción, le causa angustia y afecta sus emociones, ¿verdad que sí? Entonces, la verdad es que nosotros debemos de estar ocupando nuestra mente en algo bueno, ¿verdad que sí? Se dice por ahí, vi esta frase, no sé de quién sea, que el hombre ocioso busca matar el tiempo, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en muchas cosas, estamos ociosos, ¿sí o no? Sí. Dice, pero lo que no sabe es que el tiempo lo va a matar a él. ¿Sí? ¿Por qué? Por estar con esos pensamientos de ociosidad. Vamos a leer qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, la semana pasada hablábamos de la oración, de buscar la oración, y es donde viene la paz, ¿verdad? Y esa paz va a proteger nuestros pensamientos de dudas, de falta de fe, pero también va a guardar nuestro corazón. ¿De qué? De la amargura, hermanos, ¿verdad? De la amargura es lo que va a guardar nuestro corazón o de dañar nuestras emociones. Y después de eso, decía el apóstol Pablo que la paz de Dios guardará eso dentro de Cristo. En el versículo 8, que es donde vamos a entrar en nuestro tema, el apóstol Pablo dice, por lo demás, va a terminar, ¿sí? Es como dice, esta frase es como dice, por último, Filipenses. En la vida personal de los filipenses dice, por último, ¿sí? Por último, hermanos. Y él empieza a nombrar 8 características muy importantes, o adjetivos o virtudes, como lo quiere usted llamar, 8 virtudes, hermanos, y al terminar de nombrar estas 8 virtudes dice, en esto pensad. ¿En qué debes de estar ocupando tu mente, hermanos? Llena tu mente de estas virtudes. Cuando el apóstol Pablo dice, en esto pensad, esta palabra en el griego significa pensar algo tomando en cuenta su carácter. Se los vuelvo a repetir, esta palabra, ¿sí? Esta palabra significa tomar en cuenta, dice, pensar en algo tomando en cuenta su carácter, ¿sí? Quiere decir, en otras palabras, que nosotros tenemos que tener nuestra mente ocupada en estas 8 virtudes que el apóstol Pablo nos está nombrando. Déjeme leer este versículo en la versión
La Biblia de Dios para todos lo traduce de esta manera. Dice: en fin, hermanos, piense en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piense en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Hermano, tú que tienes tu mente ocupada en tus problemas, tú que tienes tu mente ocupada en las malas situaciones que vivimos alrededor del mundo, tú que mantienes tu mente ocupada en muchas cosas que en vez de traerte una paz te traen una desestabilización, el apóstol Pablo nos invitaba a los filipenses a tener su mente ocupada en estas 8 virtudes, en estos 8 adjetivos. Hermanos, cuando usted tiene su mente ocupada en las cosas que no es Dios, ¿qué pasa en su vida? Cuando usted tiene su mente ocupada en lo que no es Dios, ¿qué viene a su vida? ¿Viene pecado, hermanos? ¿Viene pecado? ¿Viene una desestabilización espiritual? ¿Sí o no? Sí. ¿Un desánimo? ¿Bien dicho? Esto es lo que viene a nuestras mentes, pero porque tenemos nuestra mente ocupada en otras cosas. Tienes tu mente ocupada en el trabajo y toda tu mente y toda tu vida está enfocada en el trabajo. Tienes en tu mente toda tu vida enfocada en tu cónyuge y toda tu vida está enfocada en tu cónyuge o en tus hijos, y estás ahí, más cuando tienes problemas maritales, más cuando tienes problemas con los hijos, ahí está tu mente perturbándose, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos invita a meditar en algo mejor. Nos invita a ocupar nuestra mente en cosas mejores. Hermanos, debemos de estar ocupando o mantener nuestra mente ocupada, hermanos, en estas 8 cosas que el apóstol Pablo nos invita a hacerla. Hermanos, ¿por qué debemos de tener nuestra mente ocupada en estas 8 cosas que el apóstol Pablo nos describe aquí? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué debemos nosotros de mantener nuestra mente ocupada en esto? Porque estas 8 cosas, que ahorita las vamos a ver, no tienen nada que ver con sus problemas, no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo, no tienen nada que ver con su pecado, sí, pero no tiene nada que ver con otras cosas que distraen nuestra mente. Ocupar nuestra mente en estas 8 virtudes nos va a traer una tranquilidad, pero vamos a ver qué significan estas 8 virtudes. Hermanos, la primera virtud que el apóstol Pablo nombra por último a los filipenses, no las vamos a ver en una forma temática, solamente vamos a ir definiendo cada característica y usted va a empezar a ver en qué tiene que tener su mente ocupada. ¿Sí? ¿Está usted enfermo? Y a veces nuestra mente está ocupada en la pura enfermedad, ¿sí o no? Sí. Y ay Dios, que me comprendiera. No, sí, está bien, estás enfermo, está bien. Pero ocupa tu mente en otras cosas. ¿Sí? ¿En qué cosas? El apóstol Pablo, número 1, nos dice que debemos de estar ocupando nuestra mente en lo que es verdadero. En lo que es verdadero. Esta frase, hermanos, nos describe estar comprometidos con algo que es real y no fantasioso. ¿Sí? Nos hace estar ocupados en algo que es más real
que esa es una palabra verdad, es la misma que se escribe, la palabra que donde dice Cristo es la verdad y la vida. Aletheia, hermanos, una palabra que es más real lo de Dios, ¿verdad? Y eso no tiene apariencia. Hermanos, a veces nosotros estamos más ocupados en lo fantasioso. ¿Sí o no? Nomás déjeme decirle, ¿cuántos de nosotros estamos ocupados en las novelas? En los programas de acción. ¿Serán verdad? Miren, voy a decirles algo. Tanto nos llenamos de tanto eso, que hasta nuestros hijos piden oración por los problemas del hombre que está en la novela. ¿Sí o no? ¿No le ha tocado? A mí me ha tocado varias veces. Sí, en serio. Sí, en serio. Y digo yo, ¿cómo? Bueno, les aclaro, en esta iglesia no, ¿verdad? Hermanos, debemos de estar comprometidos con lo que es real, con lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero, hermanos? ¿Qué es lo que es estar en lo verdadero? No fantaseando, hermanos. No debemos de estar fantaseando con cosas, ¿sí? O vamos a Efesios. Ustedes me dirán si es una hoja después o anterior. Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4 versículo 25. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo de dar y de estar en lo que es verdadero. Hermanos, y lo que es verdadero, bueno, primero vamos a leer Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De ahí mismo quiero llevarlos a 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1. Versículo 22. Dice, ¿ya estamos ahí? Ok. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, cuando estamos hablando de lo que es verdadero y de lo que es la verdad, usted debe de tener manteniendo su mente en lo que es más real que lo que usted está viendo. Lo de Dios es más real que lo que usted está viendo. Nuestro Señor Jesucristo era una persona comprometida con lo que era verdad. ¿Sí? Y hermanos, nosotros debemos estar completamente distraídos, si les voy a decir, con lo que es verdad. Si para usted la palabra de Dios no es lo verdadero, y usted enciende el televisor y todo lo que está en las noticias, todo lo que se habla, para usted es más verdad que lo que está en la palabra de Dios, usted tiene que arrepentirse. ¿Sí o no? Hoy hay una desesperanza en todo el mundo, pensando, estresándose en otras cosas, cuando la palabra de Dios nos invita, ¿qué vimos la semana pasada? El mundo se está cayendo a pedazos y para nosotros se nos invita a estar en la verdad. Tiene que ver con la paz que venimos nosotros manifestando. Si para usted las palabras de ánimo de la palabra de Dios no es verdad y las noticias son más verdad, usted tiene un problema.
¿Sí? Si para usted es más verdad lo que le dice su vecino, su compadre o su comadre, que la palabra de Dios, usted no está poniendo sus ojos en lo que es verdadero. Mismo Cristo dice, yo soy la verdad. Nosotros debemos de tener nuestra mente ocupada en la verdad, en Cristo, hermanos. Cuando usted tiene su mente ocupada en Cristo, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, todo está y descansará en Dios. Cuando usted crea la verdad, ahí está el testimonio de Ana Gabriel. ¿Sí? Estaba tan desesperada, bueno, me tocó a mí sé el asunto. Y es que ya estaba desanimada. No le hace, hermano, usted vaya. Y mire, Dios le abrió una puertota. Dios le abrió una puertota grandísima. Sí. Pero necesitamos creer a la verdad, a estar enfocados en lo verdadero, en Cristo, hermanos. Nosotros también, hermanos, debemos estar enfocados en estar comprometidos con esa verdad. ¿Es alguien aquí mentiroso? ¿Alguien aquí es mentiroso? Pues no me lo va a decir, ¿verdad? Pero en su corazón, ¿es mentiroso? Arrepiéntase, porque eso tampoco es lo verdadero. Necesitamos estar enfocados y comprometidos con la verdad bíblica y con la verdad en nosotros. ¿Sí? Mantenga su mirada y su mente ocupada en Cristo. Y su matrimonio, su trabajo, su familia y todo lo que usted viva descansará sobre esa verdad que es Cristo. ¿Usted lo cree? Sí. Créalo, pero créalo de verdad. Sí. Entonces, ese es lo primero que el apóstol Pablo nos dice. Número 2, hermanos. En todo lo honesto. Esta palabra, en todo lo honesto, es algo que es digno de respeto. Nuestra mente tiene que estar enfocada en estar practicando, teniendo una personalidad que se gane el respeto. Y todo eso viene de la ética, de la palabra de Dios. Quiero ir a 2 de Corintios 8:21. 2 de Corintios 8:21. Rápidamente. Fíjese bien cómo dice 2 de Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con digno de respeto? ¿Qué querrá decir, hermanos? Nos tenemos que ganar el respeto de las personas, hermanos. ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a ganar el respeto de la gente? ¿Cómo? ¿Insultándolos? ¿Tratándolos mal? ¿Rechazándolos? ¿O cómo nos vamos a ganar el respeto de la gente? ¿Cómo? Con honestidad, hermanos. Con honestidad. Actuando con honestidad. Hoy la frase del mundo siempre ha sido: el que no tranza no avanza, ¿verdad? La frase del mundo es engañar siempre.
Para Cristo, para nosotros es ser honestos. Que la honestidad se refleje en nuestras vidas, tanto con las personas allá afuera como nuestros hermanos y más que nada con Dios. ¿Eres honesto, hermano? ¿O te ves en una encrucijada y dices, Dios, pues nomás por esta, ¿cómo ves? ¿Cómo ven ustedes? ¿Eso será honestidad? Hermanos, ¿cómo vamos a...? La honestidad nos lleva a adquirir el respeto de la gente. ¿Por qué en el mundo respetan a mucha gente? Pues por sus propias ideas, ¿verdad? ¿Cómo lo van a llegar a respetar a usted? Ahora, ¿será importante que la gente nos respete a nosotros? Como persona sí. Cuando a usted lo rechacen por el Evangelio es otra cosa, ¿sí? Como persona moral, sí. No sé si me doy a entender, ¿sí? Pero si a usted lo rechaza por el Evangelio, ni modo, esa es otra cosa, hermanos. Eso es lo bueno. Pero que la gente a usted lo respete. Si hay alguien que no lo respeta, ha de ser por algo. Necesitamos ver por qué las personas que no les hemos compartido el Evangelio no nos respetan. Hermanos, enfoca tus pensamientos en comportarte delante de la gente para que ellos te respeten. ¿Sí? Si tú te burlas de una persona, en su cara no te va a respetar. ¿Sí o no? Yo en mis tiempos, miren, a lo mejor todavía tengo la finta, pero no sé. ¿Sí? A mí la gente siempre decía, no, es que como que se burla de todo. No sé, ustedes ahorita me tiran una pedrada si eso sí o no. ¿Sí? Y hay a veces gente que no me respetaba porque pensaba que yo me burlaba de ellos. Entonces, por ejemplo, una persona le dice a un amigo, oye, es que se me hace que es bien burlista este hombre. Bueno, una parte sí, confesando mi pecado. Pero el hombre le dijo, pues conócelo, a ver si es cierto, para que veas si él se burla de todo o no. Entonces decía, ya conociéndome esta persona, me dijo, no, sabes que ya la regué. Yo pensé que eras diferente, pero veo que no, yo juzgué por las apariencias. Es más, en esta iglesia yo soy el detectalegalistas, hermanos. ¿Sí o no, Jaime? Pero ese es un paréntesis, hermano. ¿Sí? Tenemos que buscar el respeto, que nos respete la gente de allá afuera y nuestros hermanos en Cristo también. ¿Cómo nos van a respetar nuestros hermanos en Cristo, hermanos? ¿Cómo? Actuando con honestidad delante de ellos. Porque si usted es mentiroso y mentiroso, van a decir, oye, ¿qué me dijo el hermano? Ay, el hermano. De 10 palabras, 9 son mentiras. ¿Cree que lo van a respetar así? No, ¿verdad? Ok, seguimos adelante, hermanos. Tercer cosa que el apóstol Pablo, y quiero irme rápido porque no es tanto para detenernos. Hermanos, tercer cosa, el apóstol Pablo nos dice todo lo que es justo. Todo lo que es justo tiene que ver con hacer lo correcto, hermanos. Usted tiene que tener su mente ocupada en estar manteniéndose íntegro. Esta palabra tiene que ver con la integridad.
con hacer lo correcto delante de los hombres y delante de mis hermanos. No se diga delante de Dios. ¿Vivimos una doble moral? Hermanos, arrepiéntete y enfoca tu vida, enfoca tu mente, tus pensamientos en estar practicando lo correcto. ¿Sí? En ser honesto. Bueno, van de la mano, hermanos. En ser íntegro. ¿Qué quiere decir con esa integridad? Ya hablamos hablado que tu sí sea sí y tu no sea no. Completamente. Eso es lo que quiere decir justo. Y lo justo también que tú tienes que aplicar y ser justo de una forma pareja. Y a veces nosotros somos así, asá, aquí. Con el trato con nuestros hermanos, a veces somos así. Este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. No, hermanos. La justicia nos habla de algo recto, de algo justo, sí, de algo que es equilibrado, ¿o no? ¿No? ¿Cómo ven ustedes, no? Como que no veo que no quieren decir nada. Todo lo justo, hermanos, tiene que ver con esa integridad. Y la integridad la tenemos que reflejar en todos los ámbitos de nuestra vida, hermanos. Seguimos adelante. Todo lo puro, hermanos. Debes de enfocar tu mente en todo lo puro. Esta palabra está en todo lo puro. Tiene que ver con algo moralmente, con un comportamiento moral o hablado, limpio y sin contaminación. Todo lo puro. ¿Qué dice en Primera de Juan 3:3? Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:3. ¿Ya estamos ahí en Primera de Juan 3:3? Voy a darle poquito tiempo a usted para que llegue ahí. ¿Sí? Dice, y todo aquel que tiene la esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y de una vez acompáñeme a Santiago, unas hojitas atrás, a Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. Permítame tantito. Permítanme porque mi Biblia se me hace que no tiene Santiago. Creo que se extravió. Ando mal, hermanos. Aquí está. Es 1:27. ¿Qué dice el 1:27? Fíjense, la religión pura y sin mancha delante de Dios de Dios el Padre es esta. No me voy a enfocar en eso. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero me voy a enfocar en esta. Guardarse sin mancha del mundo. Su pensamiento, hermano, o nuestros pensamientos deben de estar ocupados en lo que glorifica a Dios en la santidad. El pecado acecha allá afuera y aún dentro de la iglesia, ¿sí o no? El pecado acecha en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo y en todos lados. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que estar ocupados en nuestra santidad, hermanos. ¿Sí? Nosotros debemos de estar
prácticamente enfocados en detectar qué es pecado y qué no es pecado. ¿Sí? Y detectar lo que es pecado para atacarlo, para rechazarlo, para decir, no voy a decir una mala palabra, no voy a voltear a ver a una persona que no es mi esposa ni mi esposo, no voy a robar ese dinero que no me pertenece, no voy a hacer algo que ofenda mi santidad. ¿Verdad que sí? Eso es todo lo puro. Y todo lo puro tiene que ver con Dios, Tristán. ¿Sí? Todo tiene que ver con Dios y con la santidad que Él va trabajando en usted. ¿Sí, Andrés? Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿por qué siempre caemos en pecado? ¿Por qué siempre caemos en pecado? ¿Sabe por qué? Porque usted no está pensando si esto que va a hacer es pecado o no. Usted no está analizando la situación para ver si es pecado. Bueno, vamos aclarando una cosa. Hay cosas que son muy extremas, de un lado. Para algunos todo es pecado, ¿verdad? Y para otros todo se permite, ¿verdad? ¿Cómo ven? Pero aquí tenemos una dirección bíblica en donde nos demuestra qué sí es pecado y qué no es pecado, hermanos. ¿Sí? Me da mucha tristeza. No sé, hermanos, sé que usted hacía piñatas. Y llegan a un extremo de que las piñatitas son un pecado. Josué, ¿crees que una piñatita es un pecado? No, pero ni la forma, hermana. Ni la forma. ¿Qué culpa tiene una pobre piñatita? Díganme. No, es que es la verdad. Estoy hablando y tenemos que aclarar los extremos. ¿Verdad que sí? Pero miéntale la madre a alguien. Condenan más eso que ni otra actitud. Debemos de pensar en la santidad, hermanos, en lo correcto, en los mandamientos de Dios, en lo puro, nuestra purificación, hermanos. Alejarnos más del pecado, la santidad, la santificación. Regresamos a Santiago, hermanos, a Filipenses. Rápidamente, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, hermanos. Esta palabra amable tiene que ver con amabilidad y ser amigable. ¿Sí? Tiene que ver con ser amigable. Usted debe de pensar en ser amigable con las personas y ser amigable también con sus hermanos en Cristo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Habrá cristianos que no son muy amigables? ¿Cómo ves, Rosalba? Sí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos invita a mantener nuestra mente en algo que es amigable. Tu persona tiene que ser amigable. Pero no juzgues por las apariencias, hermano. No juzgues por las apariencias. Trata a las personas. Si no son amigables, caray, como que no es muy amigable esta persona, pero que de ti digan lo diferente, ser amigable. ¿Sí? No pasalón. ¿Sí? Amigable, no pasalón. Aquí aquí hay otro extremo, ¿sí?
ay, sí, mira, ves al hermano cometiendo el pecado y mira, sí, todo. No, hermano. Ser amable, ser amigable, amistoso, pero tenemos que llegar a la confrontación del pecado. Eso es algo muy importante. El mostrarte amigable no quiere decir tolerante al pecado. El ser amigable no quiere decir tolerante a las faltas de los otros, ni a las tuyas. ¿Sí? Si tú eres una persona de pocos amigos, escucha lo que el apóstol Pablo nos dice. Tenemos que ser amigables. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo en la tierra no fue amigable? ¿Cómo ven ustedes? A ver, ustedes que han leído los evangelios, más que yo. ¿Ustedes ven a un Cristo amigable? ¿Cómo ves, Alex? ¿Sí? ¿O a un Cristo así de te me acerques, fariseo? ¿No? No te me acerques, pecador. ¿Ustedes ven un Cristo así? ¿No? ¿Ustedes ven un Cristo con amabilidad, verdad? Amigable. ¿Cómo ves? O como el mártir del Calvario, Humberto. ¿Así vemos a Cristo? ¿No? Bueno, Humberto sabe de una película mexicana que se llama El mártir del Calvario. Vemos a un Cristo así. Ay, oh, los fariseos. Oh, no, eso no es ser amigable, hermanos. ¿Sí? Si tú no eres una persona de pocos amigos, el apóstol Pablo nos invita, por medio del Espíritu Santo, a ser amigables. Regresamos a Filipenses, hermanos. Todo lo que es de buen nombre, hermanos. Todo lo que es de buen nombre. ¿Qué querrá decir todo lo que es de buen nombre? Pues es un prestigio, hermanos. Un prestigio. ¿Sí? Es un prestigio que, como se dice, esa persona es de renombre, pero en las cosas hacia la gente, hermanos. ¿Sí? Aquí no hay mucho que decir. Aquí no hay mucho que decir, hermanos. Pero le voy a hacer una pregunta. Cuando hablan de usted, ¿usted cree que qué dicen? ¿Hablan bien o hablan mal de usted? ¿Cómo ve? ¿Cómo ven ustedes, hermanos? ¿Hablan bien o hablan mal? Porque muchas gentes se ganan el renombre, ¿verdad que sí? Por su comportamiento. Y algunos no. Algunos sí, algunos no. ¿De cuáles eres tú? De los que las personas hablan de ti y dicen, ay. Decir, esa persona, no. Chava, cuidado. Un hombre, una persona. ¿De quién es? ¿De cuáles eres, hermano? Pues no lo sabes, ¿verdad? Porque no escuchas a la otra persona, no escuchas a los demás. Pero tienes el trabajo de pensar, de dar un buen testimonio, hermano. ¿Sí? De dar un buen testimonio. Tu comportamiento, tu hablar, tu decir, tu andar, tu reaccionar. ¿Verdad que sí? ¿O no? Dice, regresamos a Filipenses, hermano. Si hay virtud alguna, esa frase, virtud alguna, significa una gran estimación o una excelencia moral. Una excelencia moral. Tenemos compromiso, Jesús. ¿Sí? Tenemos compromiso, una excelencia moral. Tiene que ver con nuestros actos, hermanos. Con nuestros actos. Con nuestro acto. Nuestros actos en la santidad, hermano, hacia las personas.
¿Puedes tener tú esta virtud? Ocupa tu mente, porque la palabra de Dios vienen muchas virtudes, muchísimas virtudes de carácter moral. En la palabra vienen muchas virtudes de carácter moral. ¿Sí o no? Muchas. Te pregunto, ¿estás pensando en ese actuar, en esa virtud de tu santidad? ¿Cuáles son tus acciones, hermanos? Sigo adelante, hermanos, para no detenerme. Y luego dice el último, si algo digno de alabanza. Si algo digno de alabanza. ¿Qué cree que significa esto, hermanos? Digno de alabanza. Aquí también hay dos extremos, hermanos. Aquí este digno de alabanza tiene que ver con elogio. ¿Sí? Con elogio. Quiero ver qué dice Romanos 13:3, hermanos. A ver qué nos dice Romanos 13:3. Romanos 13:3. Capítulo 13, versículo 3. Dice, fíjense bien, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién? De la autoridad. Hermanos, aquí hay una cosa muy importante. Hay que tener mucho cuidado cuando la gente nos da un elogio, ¿sí? Es bueno los elogios, pero usted debe de pensar en los elogios. Los elogios son como un perfume, ¿sí? ¿Cómo es el perfume? Usted se lo pone y si es muy corriente, a los 5 minutos ya se le fue el olor, ¿sí o no? ¿Aquí sí? Pero si es muy bueno, pues permanece un poquito más, ¿verdad? Pero el olor se va, ¿sí o no? El olor se va. Ok, voy a explicar bien. En su comportamiento como hijo de Dios, en su integridad, en su caminar, en su considerar, dar un buen testimonio, usted va a recibir la alabanza de alguno, de fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Aún a lo mejor por el buen testimonio, porque hizo bien lo que le tocaba hacer, ¿verdad? A lo mejor por predicar bien, por enseñar, por comportarse bien, va a recibir un elogio. Pero eso usted lo tiene que considerar de una forma buena, no lo lleve hasta el extremo, ¿sí? No lo lleve hasta sentirse lo mejor. Gracias a Dios que a mí no me felicitan por las predicaciones. A lo mejor sí lo hacen, pero o por algo que se hizo, para mí es mejor. ¿Sí? Y cuando me dicen, o a otra persona, como nuestro hermano Humberto Josué, está bien. Pero tenemos que entender que es por lo que Dios ha hecho en nosotros, y aún si a usted lo alaban por su comportamiento o su integridad y su testimonio, usted debe de entender que es por lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y tengamos cuidado en este punto de agarrar esa alabanza de otros y nosotros, yo soy el mejor predicador.
O aquí, por ejemplo, Grace que toca el teclado, ¿verdad? Yo soy la mejor que toca el teclado. Bueno, ella enseña a los demás, ¿verdad? A tocar. Pero tenemos que tener cuidado de inflarnos, hermanos. Hay que empezar a recibir esas alabanzas, pero hay que ponerles límites en nuestro corazón. Si esas alabanzas están, usted mismo póngales el límite y diga: gracias a Dios, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Porque si ese elogio viene a usted, siempre dele la gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, todas estas 8 características nos ayudan a nosotros a estar enfocados en lo que es nuestra vida cristiana, la vida en Cristo. Todo lo demás que suceda son cosas que van a pasar y que Dios las va a permitir y todo, pero nosotros tenemos que estar enfocados en Cristo, hermanos, en el Señor, en las cosas de Dios. Todas estas cosas, hermanos, si las profundizamos a más, totalmente nos dicen: quita tu software del mundo y métete todo este libro en tu cabeza. Y mantén tu mente ocupada en esto, en lo que Dios te pide a ti, en lo que Dios me pide a mí. No estés ocupando tu mente en otras cosas. No estés ocupando, te van a dañar. No va a haber paz, no va a haber nada. Te va a desestabilizar. Piensa en que Dios es Dios y sigue siendo Dios. Y es el que te va a sustentar, el que te va a ayudar y el que te va a fortalecer. ¿Sí? Y si estás enfocado en lo que Él te está pidiendo, así te lo digo, no vas a sufrir, hermano, tanto. No vas a sufrir por el pecado. Cuando venga la desesperanza, el pecado, la aflicción, no sé, etcétera, etcétera, cosas que están a nuestro alcance, pero que se viven. Esto nos va a ayudar a estar bien distraídos. Y no bien distraídos, hermanos. Esto es administrar bien nuestro tiempo en tu mente. Si tu mente está ociosa, acuérdate de estas 8 características que el apóstol Pablo nos dice que nos enfoquemos. Para que sí, no perdamos el enfoque en Cristo. ¿Cómo ven, hermanos? No, ¿cómo ven? Bueno, esperemos. Regresamos a Filipenses, hermanos. El apóstol Pablo nos invita y nos sigue invitando, hermanos, a mantener nuestra mente ocupada y nuestra vida ocupada en las cosas de Cristo. Versículo 9, hermanos, algo que nos va a tener nuestra mente ocupada es: vivamos la doctrina que hemos aprendido. Dice el versículo 9: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo, una vez más, invita a los filipenses a imitarlo a él, a la imitación que él les dio. Hoy en día, muchos pastores, muchos predicadores, muchos maestros no tienen esa autoridad, hermanos, de poder decir: imítenme a mí. Pablo lo dice en varias partes. En Corintios: imítenme a mí como yo imito a Cristo. En la misma carta a Filipenses: sean imitadores de mí. ¿Sí o no? Hermanos, hoy en día muchos no tenemos la autoridad, tanto moral como espiritual, para decir estas palabras. Y tenemos que reflexionar en nosotros, hermanos, y tenemos que pensar también en esto, porque esto nos tiene que ayudar
a que sea al contrario, a que tengamos la autoridad moral y espiritual de decir, imítenme a mí. ¿Sí? Necesitamos nosotros enfocarnos en eso, hermanos. ¿Sí? Tenemos que imitar, hermanos. Tenemos que estar enfocados en este. Cuatro cosas que el apóstol Pablo dice que le tengamos también que imitar. El apóstol Pablo dice lo que aprendiste, hermanos. Y luego dice recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. Esta palabra de hacer, hermanos, es una palabra tan sencilla que es practicar. Esto practícalo. Imítame a mí en lo que yo te estoy diciendo y practícalo. ¿En qué, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que practicar que el apóstol Pablo hizo? Número 1, aprendiste. ¿Sí? Aprendiste. Hermanos, esto lo que quiere decir es la doctrina, hermanos. Nosotros hemos aprendido doctrina, enseñanza bíblica, ¿sí? Y debemos nosotros imitar al apóstol Pablo, imitarlo a él en aprender la doctrina, hermanos. ¿Por qué es tan importante aprender la doctrina? Vamos a segunda de Timoteo 2, hermanos. Segunda de Timoteo 2, del 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Dice el apóstol a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendieron los filipenses de Pablo? ¿Qué le aprendieron? Todo ese cuadro de doctrina que él les enseñó. Lo que aprendiste, esa doctrina, hermanos, la doctrina reténganla, pero una doctrina bíblica, ¿sí? Una doctrina bíblica, reténganla en sus corazones. No se dejen mover rápidamente por lo que hay en internet o por otros que vengan y traigan una diferente doctrina. Cuando haya alguien que traiga una diferente doctrina, échenoslo a nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Para examinarle. No se deje mover rápidamente. Usted tenga sus convicciones, afírmese en la doctrina, pero la tiene que aprender para no ser movido. ¿Sí? Esa doctrina, hermanos, al mismo tiempo el apóstol Pablo dice lo que aprendiste y recibiste, ¿verdad? Esto de recibir quiere decir que el apóstol Pablo estuvo determinado a dárselas. Cada uno de nosotros, hermanos, somos portadores de esa doctrina y de esa verdad. Nosotros tenemos que aprender esa doctrina para poder dársela a los demás. ¿Sí o no? Usted debe de empezar varón que me escuchas, debes de consolidarte en la doctrina, en la enseñanza, ¿sí? Para poder dársela a otro. Asimismo a tu esposa, ¿sí? Asimismo a tu esposa, y a ustedes, hermanas que están solas, aprendan esa doctrina para enseñársela a las otras mujeres, hermanos. ¿Sí? Pero tenemos que estar dispuestos a aprender y a dar, hermanos. A aprender y a dar. A enseñar. Yo le voy a preguntar, ¿a cuántas personas usted les ha enseñado la doctrina, hermanos? La enseñanza de Cristo.
¿A cuántas personas? ¿A cuántos hermanos? Tienes un compromiso tú. No nada. Al falso profeta aviéntanoslo envuelto a Josué y a un servidor. Pero al que vas a enseñar, aviéntate, hermano. ¿No es bonito aprenderlo? ¿No es bonito enseñarlo? Sí, sí es bonito aprenderlo y enseñando. ¿Qué aprendieron los filipenses y qué recibieron de ellos? Fue esa enseñanza. Y hermanos, hay otras dos cosas muy importantes que el apóstol Pablo dice. Las primeras dos cosas es conforme al cuadro doctrinal, ¿verdad? El cuadro doctrinal, como la declaración de fe que tenemos nosotros allá atrás, en el librero, de lo que creemos, hermanos, de lo que creemos. En eso se enfoca el apóstol Pablo. Pero en las otras dos partes, donde dice el apóstol Pablo, donde oíste y vistes en mí esto hacer, esto nos habla de la práctica, hermanos. No nada más es entender la doctrina en tu cabeza y manejarla así. Eso es bueno. Pero el apóstol Pablo les dice, oíste y vistes. Escuchaste de mí, pero al mismo tiempo la viste de mí. A ese mismo tiempo tú la viste. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo era un modelo de lo que él enseñaba. Y si nos vamos atrás, Cristo es el más modelo de lo que él enseñaba. Ahora el apóstol Pablo nos dice, tú también sé el modelo de modelar esa doctrina. Tenemos ese compromiso de modelar esa doctrina, hermanos. En Tito, vamos a Tito, rápidamente, hermanos. Vamos a Tito, después de la segunda carta de Timoteo, ahí aparece Tito. Tito capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí está. ¿Sí? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se junten a sus amos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, no solamente es aprender, ir aprendiendo y llenar tu cabeza de teología. Aquí lo importante, hermanos, es que tenemos que recordar que tenemos que modelar y, como dice aquí, adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija en todo lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo se enfoca en hacer, no nada más en conocer.
en hacer. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice a los ancianos? La forma en que deben demostrarse. A las mujeres mayores, ¿verdad? Aquí quiere decir mujeres mayores, ¿cómo deben de hacerlo? ¿Sí? A los jóvenes, ¿cómo deben de ser? Prudentes. O sea, ese es el ejemplo, muchachos. Ser ejemplo de... ¿Cómo se llama? De ser prudentes, hermanos. A los siervos, a los que están trabajando para alguien, sujetarse a su amo. Con amabilidad, hermanos. ¿Sí? Y ahí luego dice, no respondones. El apóstol Pablo nos invita a mostrar esa doctrina, hermanos. Y nosotros nos tenemos que modelar, hermanos. Si yo hablo del amor, ¿ustedes creen que el amor es una doctrina? ¿Ustedes creen que el amor es una doctrina? A ver, ¿creen que el amor es una doctrina? No los veo convencidos. A ver, ¿creen que el amor es una doctrina? Pues necesitas empezar a modelar el amor ágape, hermano. ¿Sí? El sujetarse a la mujer al esposo, ¿es una doctrina? Sí. Mujeres tienen trabajo. No, ¿quién dijo que no? Arrepiéntase, hermana. Varón, ¿amar a tu esposa es una doctrina? Pues tienes que empezar a hacerlo, varón. ¿Sí? Necesitamos empezar a mostrar y hacer lo que nos han enseñado y lo que la palabra nos está enseñando, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer. Tenemos que imitar y poner en práctica la doctrina. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 5, 19 al 20, Mateo 7, 21 y Mateo 7, 24 al 27, Él nos invitó a poner en práctica sus mandamientos, hermanos. Sus mandamientos. Y Él comparó a quien dice y no hace como un necio, hermanos. Y al que practica y hace, prudente, exactamente. Eso es lo que nos invita nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a ver solamente una cita, hermanos. Mateo 7, 24 al 27. Vamos a Mateo rápido, hermanos. Rápido. No más rápido, hermanos. Mateo 7, 24. Versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con grande ímpetu aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras a la gente, se admiraban de su doctrina. Hermanos, ¿qué eres? ¿Un prudente o un imprudente? ¿Eres un prudente o un prudente? Jóvenes, porque me faltó nombrar a los jóvenes. ¿El obedecer a sus padres es una doctrina? A
A ver, jóvenes que nacieron de nuevo, pues, obedecer a sus padres, ¿es una doctrina? Pues desde ahora tienen compromiso de modelar ese. Bueno, siempre lo han tenido. Y si no lo habías entendido, es el tiempo de empezar a hacerlo. ¿Sí? Tienes que ser una persona sabia, prudente o una imprudente. Tú defínelo, hermanos. El Señor te invita a ser prudente. ¿Sí? Y regresemos a Filipenses para terminar, hermanos. Y después de esto hacer, de poner en práctica, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, esta frase del Dios de paz estará con vosotros no tiene que ver con guerras, con problemas, con cosas adversas. Para el pueblo judío, esta frase tenía que ver con una amistad con Dios, pero al mismo tiempo con esa amistad, con la amistad con los demás. ¿Sí? Esa frase tenía que ver que solamente tener una amistad con Dios y al mismo tiempo una amistad con los demás. Si Dios está en tu vida, hermano, necesitas considerar esto. ¿Tienes una amistad con Dios? Por la gracia de Dios tenemos una amistad con Dios, una paz que nos une a Él. Inmediatamente, hermanos, también tenemos una paz o una relación, unión con nuestros hermanos en Cristo. Pero también, hermanos, tenemos que tener esa buena amistad con todos los demás. Esta frase aparece en Romanos 16:20, Primera de Corintios 14:33 y Primera de Tesalonicenses 5:23, hablando del Dios de paz, hermanos. Si Dios te ha reconciliado y tienes esa amistad con Dios, hermano, tú también debes de tener esa amistad con los demás. Por eso el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz estará en vosotros. ¿Está el Dios de paz con usted? Entonces, esa amistad demuéstrala con todos tus hermanos en Cristo. ¿Sí? Esto es algo general, hermanos, general. Demuestra esa amistad. Si Dios está en ti, ese Dios de paz, de reconciliación, de unión, de paz, está contigo y al mismo tiempo tienes el compromiso, no el compromiso, de ahí mismo va a salir esa unidad o esa amistad con todos los demás miembros de la iglesia. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar.